usted traga sus diezmos, ya estamos de acuerdo. Dios está aquí. El obispo Benjamín Feliz nació en Santo Domingo, República Dominicana. Luego de muchos años de ministerio en Chile, Nicaragua, Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware, sureste de los Estados Unidos, fue nombrado director de finanzas y publicaciones en las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Más adelante fue seleccionado como presbítero general de México, Centroamérica y Caribe de habla hispana. Tiene un bachillerato, una licenciatura en administración de empresas de Weston College en St. Davis, en Pensilvania, y un bachillerato en teología en Florida, seminario en Orlando, Florida, una maestría en administración de empresas en Bryan College en Dayton, Tennessee, y maestría en religión por Gordon Conwell Theology Seminary. Él, su esposa Damaris, tiene 2 hijos y viven en Cleveland, Tennessee. Y para nosotros es un honor, un placer recibirlo en esta noche para predicar la palabra de Dios. Con aplauso recibamos a Benjamín Feliz. Venir a Sudamérica es venir a mi casa. Parte de mi vida siempre estará ligada a este hermoso continente. Crecí aquí, aquí fue parte de mi niñez, mi adolescencia, en un país que quedó para siempre en mi corazón y que esta noche es muy pesado para mí porque Chile arde en llamas y espera la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero que oremos por Chile. Dios es poderoso y queremos orar por el shalom del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos por Chile? Señor, venimos ante ti en esta noche por las 19 familias que lloran la muerte de uno de sus miembros, por los 600 heridos que se reportan, por los más de 2.500 detenidos. Oramos por tu shalom, Señor. Oramos por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y queremos orar en esta noche y queremos decir: venga tu reino en Chile, Señor. Que venga tu reino en Chile, Señor. Y que el reino de la maldad, el reino de la injusticia, el reino de la miseria que oprime a los pueblos sea echado fuera y que los chilenos puedan llegar a un diálogo y que vuelva a reinar la paz en aquel país andino tan hermoso que tú creaste y que te pertenece a ti, y que Chile pueda llegar a conocerte personalmente y que nunca más se vuelva a repetir esta escena en las calles de Santiago, ni Concepción, ni Valparaíso. Venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Hoy es Chile.
pero ayer fue Ecuador. Hoy es Chile, pero cada día es Venezuela. Hoy es Chile, pero todos los días es Uruguay. Hoy es Chile. Pero la creación espera. La creación gime. La creación reclama la manifestación de la iglesia. La manifestación de los hijos de Dios. Quiero reconocer a mi supervisor general, obispo Sam Clements, a mis compañeros presbíteros. La Iglesia de Dios de la Profecía tiene un equipazo de hombres. Hombres, para mí es un honor servir con ustedes, presbíteros generales. Y especialmente quiero reconocer el trabajo visionario del obispo Gabriel Vidal, su esposa Jani, que han llevado este trabajo a otros niveles. Y nosotros damos gracias a Dios por sus vidas. Dios te bendiga. Me acompaña mi esposa, primera vez en Perú. Yo quiero que ella se ponga de pie. No será difícil. No será difícil para ustedes reconocer cuál es mi esposa, porque es la más bonita de todas las que están aquí. Ustedes saben que yo soy muy humilde. Viví muchos años cerca de Argentina, entonces se me pegó la humildad. Lo digo muy serio, ¿eh? A todo el personal de la Oficina Internacional que nos honran con su presencia, sean bienvenidos a esta magna conferencia internacional. Se me ha dado un tema que está muy cerca de mi corazón porque crecí en una iglesia pentecostal clásica. En la iglesia pentecostal que yo crecí, el tema de la venida de Jesús era central. Era parte de todos nuestros servicios. Yo tengo unas notas aquí, pero quisiera comenzar en ese estilo de esa iglesia en la que ustedes también crecieron. Yo quiero felicitar a todos los exponentes que han hablado aquí porque me han conectado de nuevo con esa iglesia que yo me enamoré. Y esa iglesia que cautivó mi corazón, aún siendo un joven, un adolescente, era una iglesia militante, una iglesia activa, una iglesia que esperaba con ansias aquel día en que los cielos se iban a abrir, iba a salir de algún lugar ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores que esperamos. Hay tres términos bíblicos que se utilizan para referirse al retorno de Cristo, a esa venida. En el idioma griego, la parusía, que era la revelación, el apocalipsis, que es la aparición, y la epifanía. La parusía o venida se usa 17 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo. No prediquen con tecnología porque esto es un problema. Esta palabra se usaba en el mundo griego para referirse a la llegada de un rey o de un emperador. Cuando se utiliza para referirse al regreso de Cristo, su significado es que Cristo vendrá en su regreso como gobernador del mundo y viene a reinar.
La segunda palabra, Apocalipsis o revelación, se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo. Esa palabra se refiere a la revelación o quitar el velo. Es como remover un manto, remover una cortina, porque cuando Él regrese lo vamos a ver en su gloria, le vamos a ver cara a cara y le vamos a ver tal y como Él es. La tercera palabra es epifanía o aparición. Ocurre 6 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la venida de Cristo. Esta palabra griega en su raíz, en la palabra española, se viene pronunciando así como epifanía. El verbo griego de esta palabra lleva la connotación de brillar o manifestarse, porque nosotros le veremos en todo su esplendor, en toda su brillantez. El Rey de Reyes viene, y esta vez no viene en un burro prestado, esta vez viene brillando. Viene en todo su esplendor. Con estas 3 palabras armamos nuestra escatología del Nuevo Testamento, que tiene como centro el regreso de Cristo y la consumación de su reino. Además de estas 3 palabras, las Sagradas Escrituras frecuentemente se refieren a este futuro evento único como el día. Algunas frases neotestamentarias para referirse al retorno de Cristo son: el día del Señor grande y glorioso. El día de Cristo, el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor, el día de Jesús, el día del juicio, el día de redención, el gran día, el día final, aquel día o simplemente el día, porque ese será el día. Porque ese es el día sin igual. Ese es el día que será el final de todo como lo conocemos, y será el primer día de todo como no lo conocemos. Este uso de palabras día se basa en los profetas del Antiguo Testamento, que siempre escribieron sobre el día del Señor. Para el profeta de antaño, el día del Señor era el momento cuando Dios va a venir a salvar y viene como juez. Por ejemplo, cuando Egipto iba a ser destruida por los babilonios, se iba a ver como el gran día del Señor. Pero los profetas también predijeron el día del juicio universal en un lenguaje similar al que utilizaban los descriptores de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios, y Joel se refirió como el día grande y espantoso de Jehová, antes del cual el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Una vez más, esta referencia constante al día en el Nuevo Testamento indica que hay un gran evento que va a venir. La profecía del Nuevo Testamento tiene como punto central el regreso de Jesús, y este es un evento único, de una sola vez. Esta noche quiero reflexionar con ustedes la perspectiva de la iglesia del primer siglo con relación al retorno de Cristo. También quiero que observemos juntos nuestra jornada en el comportamiento de la iglesia contemporánea con relación a este tema que para mí es central. Primero, para la iglesia del primer siglo, la segunda venida de Cristo era un tema central y uno que nunca pasó de moda. A veces parecía ser el único tema que les ocupaba. Desde el momento mismo de la resurrección y ascensión del Maestro, el mensaje fue: el Señor ha resucitado, el Señor viene otra vez. Tanto así que el saludo común entre ellos era: Maranata, Cristo viene. Esta es una fórmula aramea que se encuentra en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16:22, como parte final del saludo de Pablo. Maranata puede analizarse como un imperativo, significando ven Señor, o como un indicativo que significa nuestro Señor viene.
Esta expresión era un código, era una clave que utilizaron los cristianos del primer siglo. Los expertos se preguntaban por qué Pablo decide terminar su carta, que estaba escrita en griego, con una expresión en hebreo, en arameo. La respuesta más lógica es que ya para la iglesia primitiva la expresión maranata era tan común que no necesitaba traducción. No importa en qué idioma estuvieran hablando, decir maranata era un recordatorio perpetuo de que Jesucristo viene. Cristo viene era un tema central para ellos, que muchos de ellos esperaban la parucía para su tiempo. Tenían tan presente el retorno de Jesús que los escritores del Evangelio la capturan de esa manera. Los discípulos le preguntaron al Señor: dime, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Pablo en sus cartas lo menciona repetidamente. Pedro les escribe a los desplazados en la diáspora y les da esperanza. Pablo desde sus prisiones alienta a sus iglesias y a los nuevos cristianos. Y Juan desde Patmos nos deja un cuadro inimaginable de los últimos días, aún en su sufrimiento terrible que estaba sufriendo. Juan decía: ven, Señor, ven que te esperamos. Pero ¿y qué tal de la iglesia de hoy? ¿Qué se podrá decir concerniente a la iglesia latinoamericana del siglo XXI? ¿Cuáles son los temas importantes que habla la iglesia hoy? La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son los temas que está hablando la iglesia latinoamericana en el siglo XXI? Como cristiano pentecostal clásico, la formación teológica de nuestro sistema de fe y pensamiento es: Cristo salva. Dígalo conmigo fuerte, lo han dicho en todos los oradores: Cristo salva, Cristo santifica, Cristo bautiza en el Espíritu Santo, Cristo sana. Y dígalo fuerte: Cristo viene. Cualquier joven, cualquier niño de mi tiempo que venía a la escuela dominical podrían articular los pilares de su fe. A ese nivel todos éramos apologetas. No solamente nosotros sabíamos lo que creíamos, sino que los de afuera también sabían lo que nosotros creíamos. Cuando yo era joven en la universidad, siempre los compañeros que no eran cristianos me recordaban cómo debía ser mi conducta, porque estaba claro quiénes éramos, lo sabíamos nosotros y lo sabían los de afuera también. Los evangelistas de mi niñez y adolescencia gritaban a todo pulmón en el mejor estilo del gran predicador Gigi Ávila: Cristo viene, iglesia, prepárate. El mensaje era claro: sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia pentecostal siempre ha sido una iglesia que canta su teología. En la iglesia que crecí y que ustedes crecieron, cantábamos: yo espero el día alegre. Cuán gloriosa será cuando venga. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Porque los pentecostales siempre hemos cantado nuestra teología. ¿Sabe usted por qué los pentecostales cantan coros?
Muchos de los primeros pentecostales no sabían leer, otros no tenían acceso a los himnarios de las iglesias tradicionales. Entonces, ¿sabe usted qué hacía? Componían sus propios coros con su propia teología y decían: yo sé que Cristo viene y yo espero su venida. Cuando Cristo venga en gloria, yo me quiero ir con Él. Un gran día, al terminar la lucha, yo volaré, cruzando el valle voy, hasta llegar allá. Tenemos una teología de la venida de Cristo que es rica. Pero algo viene sucediendo en el seno de nuestra iglesia pentecostal en América Latina que me causa preocupación. En las últimas décadas, con la llegada del neopentecostalismo y al agruparnos a todos juntos, y hoy se habla de 600 millones de pentecostales en el mundo, un notable cambio está tomando lugar en nuestra forma de concebirnos a nosotros mismos. La iglesia pentecostal del siglo XXI está en peligro de mutar, de haber sido una iglesia cristocéntrica a ser una iglesia antropocéntrica. No es difícil darse cuenta del cambio. Basta con sintonizar la radio o la televisión que le llaman cristiana. Nuestro léxico está cambiando, nuestra liturgia está cambiando y nuestra escatología está cambiando. Somos de una escatología inaugurada y nos estamos volviendo poco a poco en una escatología realizada. Ya Wagenbell lo dijo esta mañana. No soy un dinosaurio. No estoy casado con métodos, ni siquiera me quiero congelar en el pasado. Me encantan los cambios siempre que estos me acerquen más a Dios y a mis raíces, no cuando me separen más de Él. La venida de Cristo no está más lejos que cuando creímos, está más cerca. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos en lo que se llama la renovación de la alabanza y la adoración una canción que haga alusión al retorno de Cristo? ¿No? Nuestras canciones hoy nos hablan de cómo apropiarnos de las bendiciones, de las dádivas, de los beneficios, de las riquezas. Nos hablan de cómo reclamarle a Dios, de cómo buscar provisiones de Dios y no cómo buscar el rostro de Dios. Los cantantes más cotizados son los que nos dicen lo bien que nos va a ir aquí en la tierra. Los libros que más se venden son los de autoayuda, aún dentro de la iglesia. Y los predicadores más solicitados son los que nos recuerdan que nos merecemos las mejores cosas de este mundo. Los congresos cristianos, que cada vez son más caros, cuestan más dinero, prometen darnos herramientas para vivir mejor aquí. Ha habido un cambio, hermanos, y es mejor que nos demos cuenta rápido. A diario miro con vergüenza ajena los programas cristianos y navego por el internet sorprendido cada mes más de cómo la iglesia del siglo XXI se aparta a una velocidad alarmante de lo que por años hemos sostenido como oráculos divinos y doctrinas innegociables. Esto también es una señal del fin de los tiempos. La comezón de oír ha hecho que muchos que comenzaron con nosotros a predicar este evangelio del reino se encuentren hoy entre la extensa lista de agoreros y comerciantes de púlpito. Mi corazón se entristece al ver cómo el ministerio se compromete cada día más con sectores turbios y se enlaza en yugo desigual con los infieles, en alianza cuyo fin será vergonzoso y su destrucción es inminente. Hoy conocidos ministros han negociado su voz profética por un plato de lentejas putrefacto que a veces viene en forma de favores políticos, tratos preferenciales, almuerzo con el presidente o una plancha de zinc para sus templos. Hoy Centroamérica, los periódicos hablan de las narcoiglesias. ¿Qué lecciones podemos aprender de los cristianos del primer siglo? La iglesia tenía un Kyrios y un Soter.
La iglesia tenía un Señor y un Salvador. Yo siempre he dicho, la iglesia de Dios de la profecía no está a la venta a ningún partido político. La iglesia de Dios de la profecía tiene una voz profética. La iglesia de Dios de la profecía no se inclinará ante ningún Baal de ningún partido político, de ninguna posición, porque jamás negociaremos con esa palabra que dice: así ha dicho el Señor. Esta es una iglesia que no se vende. Esta iglesia tiene pastores serios. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, la iglesia no puede buscar legitimidad, popularidad ni aceptación en los gobiernos de turno. Gobiernos vienen y van. Recordemos que en América Latina nuestros políticos terminan en la cárcel, incluyendo aquellos que capitalizaron en lo que se llama hoy el voto evangélico, y quienes siempre fueron lobos vestidos de oveja, engañando el rebaño, capitalizando en la ignorancia y vulnerabilidad de los más débiles. Pastor, no te dejes engañar. La iglesia del primer siglo tenía claro quién era. Su identidad no dependía de cuánta aceptación tenían del gobierno, porque no tenían ninguna. Pastor, no pierda su tiempo con los políticos. Juan prefirió el destierro, Pablo prefirió la cárcel, todos los discípulos murieron muertes violentas y crueles. ¿Qué le hace pensar a usted que para nosotros será diferente? Esa era la introducción, ahora voy a predicar. Cristo viene, pero ¿a qué viene? Cristo viene a arrebatar su iglesia. Dígale que está a su lado: arrebatar su iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué dijo? ¿Sabe por qué digo aquí arrebatar? Que hace unos 30 años a alguien se le ocurrió decir que la palabra rapto no está en la Biblia. Una mala idea. Y no está. Para ese que se inventó ese disparate le voy a decir esto: la iglesia va a ser arrebatada. Porque sí está, esa sí está. Y esta iglesia será arrebatada. Esta iglesia está desposada. Esta iglesia tiene dueño. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no es una metáfora. Esto no es una figura literaria. El mismo Señor. Él no va a mandar un comité, no viene un cometa, no viene un satélite, no viene un ángel, viene el mismo Señor. Porque esta iglesia es de Él. Y Él la viene a buscar y se la va a llevar para vivir con Él para siempre. Cuando yo me muera no me quedo ahí, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dígalo conmigo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. La iglesia es como Lionel Messi, es de otro planeta. La iglesia se va. La iglesia está aquí en una misión.
Pero el que la dejó aquí, el que subió a la cumbre de aquel monte y llamó así los que él quiso, no se ha olvidado que tiene a su novia aquí. Y Él viene por ella. Y eso será pronto, en un abrir y cerrar de ojos. Ya eso está a la puerta. El Rey viene. Y nos vamos con Él. ¿Pero a qué viene Cristo? Viene a consumar su reino. Diga conmigo, consumar su reino. Aquí es que está el problema. Aquí es que se han perdido muchos. Así es que aquí es que está la confusión de hoy. Cuando Cristo vino por primera vez, Él declaró claramente: el reino de Dios ha llegado. A eso lo llamamos la inauguración del reino. En una escatología inaugurada, el cristiano vive activamente operando en el reino, aunque éste no ha alcanzado su total expresión o su consumación. Como cristianos hemos recibido las arras del Espíritu como pago inicial de garantía. Ha hecho un depósito el Señor, nos dio un anillo de compromiso y nos viene a buscar. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Las arras es una promesa. Las arras son una garantía de que algo mejor viene. Cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vivimos en el ya, pero todavía no. Y en esa tensión escatológica, la iglesia no es perfecta. En el ya, pero todavía no, hay pastores corruptos, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En esta tensión, Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, aunque al final tengan que pagar con sus propias vidas el precio de su engaño. En el ya, pero todavía no, los Alejandro el Calderero nos hacen muchos daños. Se llevan iglesias, violan menores, manosean las hermanas. Pero tranquila, iglesia, estamos en el ya, pero todavía no. Ahí pasan muchas cosas. Lo que se le hace a la iglesia no nos lo hacen a nosotros, se lo hacen al rey. Y el rey es muy celoso. Al rey no se le escapa nada. A mucha gente le preocupan los que hacen estas cosas en las iglesias. Gente que se salen con la suya. La iglesia no es de Cleveland, la iglesia es del rey. Al rey no le gusta que le manoseen su novia, como a usted tampoco le gusta. Al rey no le gusta que le toquen su dinero, como a usted tampoco le gusta. Pero en esta tensión escatológica del ya, pero todavía no, suceden muchas cosas. Los buenos parecen malos, los malos parecen buenos. Pero no se preocupe, porque el rey ya viene y él tiene una computadora a la cual no se le escapa ni una. En el ya, pero todavía no, debemos entender que aunque estemos en Babilonia, nuestro destino es la nueva Jerusalén, pero debemos
mentalizar esto sin escapismo, ejerciendo siempre nuestra voz profética. En el ya, pero todavía no. Nuestro llamado no es llenar púlpitos, no es llenar templos, es transformar comunidades. Cristo viene. ¿Pero a qué viene? Esta es bien dura y bien difícil. Alguien me dijo hace poco, tengo problemas con ese punto doctrinal. Esta generación está batallando con castigo eterno para los malos. La misma iglesia pentecostal ha dejado de predicar esto. Yo quiero decirle que si el cielo es real, el infierno también es real. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en televisión cristiana un mensaje sobre el infierno? No lo busque, que no lo va a ver, porque ahí no mandan ofrendas cuando usted predica del infierno. Pero este es uno de los puntos cardinales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Hay 3 personas que lo sabían. Yo todavía creo eso. Lo que pasa es que muchos, en la década de los 60, en la década de los 70, muchos predicadores predicaban contentos de cómo la gente se iba a ir al infierno. Yo lo recuerdo. Te vas a ir al infierno, ja, 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 ja. Eso no es un profeta de Dios. El profeta de Dios, su corazón se quebranta porque Dios no quiere la muerte del pecador. El profeta llora, el profeta se quebranta. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Pero es una verdad ineludible. Nosotros tenemos que decirle a la nueva generación, si no cambias tus caminos, no vas a vivir eternamente al lado de Dios, vas a vivir eternamente separado. Y hay toneladas de versículos bíblicos que respaldan esta posición. Pero quizás usted esté pensando en la persona de la esquina, en el que vendía droga, el que tenía una vida promiscua. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. No es en ellos a quienes me quiero referir. Más bien quiero que veamos el texto bíblico de Lucas 17. Dice, 2 estarán trabajando juntos en el campo. Están juntos. 2 estarán moliendo en un molino. Están juntos. 2 estarán durmiendo en una misma cama. Yo no sé usted, pero yo no duermo en una misma cama. Digo yo, ¿no? 2. Las 10 vírgenes reciben las mismas instrucciones. Están juntas. 5, ¿atienden? 5 no. En estos 4 casos es bueno observar que hay intimidad entre las partes y que están juntos y que el 50% se queda y el 50% se va. Entonces no hay gente que está muy distante. Y lo que remata esto, Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto a mí me asusta. Esto me llena de terror, esta escritura. Porque la Biblia dice que el juicio va a comenzar por casa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, porque se saben el léxico de la iglesia. Porque lo dominan, porque viven del léxico de la iglesia. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
El Señor en este texto nunca disputa la veracidad del reclamo. El reclamo es legítimo. Los milagros sucedieron. La gente se convirtió. Los estadios se llenaron. Pero yo nunca los conocí. Yo nunca los mandé. Ustedes nunca fueron de los míos. El Señor viene, pero ¿a qué viene? El Señor viene a poner las cosas claras. Porque hay mucho relajo dentro de la iglesia. Hoy mientras yo oraba y oraba por Chile, porque eso me tiene triste. ¿Y sabe dónde me llevó el Señor hoy? El Señor trajo en mi corazón. Lo que colapsó en Chile primero no fueron las instituciones políticas. Lo que colapsó en Chile primero no fueron los partidos políticos. Lo que colapsó en Chile primero fue la iglesia. Ustedes lo saben. Pero no fue la iglesia católica solamente la que colapsó con los actos de pedofilia 3 meses, 4 meses más tarde. De los escándalos más asquerosos de la iglesia católica vinieron los escándalos más asquerosos de la iglesia evangélica en sexualidad, en dinero y en todo eso. Iglesia, el juicio comienza por casa. La iglesia primero, cuando la iglesia pierde la autoridad moral de llamar por sus nombres las cosas, la cultura, la sociedad, los países, la institución colapsa porque la iglesia es la conciencia de los pueblos. Castigo eterno para los malos sigue siendo una enseñanza cardinal en la iglesia de Dios, de la profecía. Y ya voy a concluir. Pastores pentecostales tienen 5 conclusiones. Aquí va la primera. El Señor viene a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus intenciones. Según sean sus deseos. Porque la iglesia pentecostal es muy buena teniendo deseos. Hace tiempo que ya yo no predico más que Cristo vino para salvar almas. No, Cristo vino a salvar alma, cuerpo y espíritu. El ser humano es un ser compuesto. Y cuando Cristo te salva, Él te salva completo. Es una teología integral. Él te saca de la miseria del pecado, pero también te saca de esa miseria donde tú vives, donde no puedes ver hacia adelante. El cristiano pentecostal es un cristiano que está llamado a ser agresivo. Es un mensaje integral el que nos ha faltado. Felicito las palabras del obispo Vidal esta mañana. No es que regresemos, es que lo hagamos por primera vez porque nunca lo hemos hecho. Es que parte del mensaje se los dejamos a otras denominaciones y a otras iglesias. No es eso. Porque el Señor viene, pero viene a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Diga conmigo, obra. Decía el obispo García esta mañana, citando la palabra de Santiago. Hermanitos que son tan pobres en nuestras iglesias,
Pero hay otros que están acomodados. Y los más pobres solo quieren saber por qué no de esas dádivas de Dios. ¿Por qué no nos da un poquito ahora? ¿Por qué no compartes tu pan con el hambriento? Santiago dice que algunos en la iglesia de él, donde él pastoreaba, decían, y calentados. El hermano muriéndose de frío y de hambre. El Señor tiene una computadora que no se le escapa una. Y a veces nos preocupan mucho las injusticias. Quiero hablar con los pastores ahora. Y pensamos que servimos a un Dios que no ve. Pero en aquel día se hará justicia. No se preocupe por los pillos en la iglesia. No se preocupen con los que se salen con la suya, los que reclaman crédito por el trabajo de otro. En Perú no hay nadie así. Pero en los países que yo superviso hay pillos. Y hay vivos que toman crédito por el trabajo de otro. Que se salen con la suya, que siempre ganan. A ellos siempre los eligen. Ellos son los primeros. No se preocupe por ellos. Los que se aprovechan de los más vulnerables. En aquel día, el galardonador entregará los galardones a cada uno y no se le va a colar ninguno. Si te has preguntado si le importa a alguien lo que te sucede a ti en tu campo de labor, el sacrificio de tus hijos, de tu familia, los sueños que no se realizaron, los kilómetros que viajas y que nadie te reembolsa, las noches de desvelo, aún tu propia salud, todos los sacrificios que tú hiciste cuando tú te mataste por hacer algo. Y nadie te reconoció. No hubo un aplauso. En aquel día el que da los aplausos, el que ríe último, reirá mejor. Porque he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Aquel día Él enjugará cada una de tus lágrimas. La Biblia dice que allá arriba hay una olla, hay un contenedor, yo no sé, hay una vasija donde el Señor tiene cada lágrima, porque Él las cuenta. Y esas son las oraciones de los justos. Y el galardonador viene. Él tiene cada una de tus lágrimas, gota por gota. No se le ha escapado una. Cada una de tus oraciones, cada una de tus lágrimas, cada uno de tus lamentos, cada una de tus frustraciones. Cada oración sin respuesta, cada llanto, cada dolor, cada tristeza, cada traición, cada corazón roto será enmendado en aquel día, porque el Señor viene y ya no habrá más injusticia, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Nuestros países de América Latina, que nos han fallado la izquierda y nos falló la derecha. El Rey viene. Se acaba la corrupción.
gocémonos. Grítalo conmigo, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su iglesia se ha aparejado. Nos vamos con el Señor, nos vamos con el Señor, pero no nos vamos derrotados, pero no nos vamos tristes. Nos vamos victoriosos, porque si tú leíste Apocalipsis y leíste el capítulo 22, el Cordero triunfa y con él triunfa la iglesia. Cuando yo veo los políticos corruptos de mi América morena, ay, yo les digo, no te preocupes, que esta iglesia que se va vuelve y vuelve a reinar, y por primera vez lo vamos a hacer bien, y por primera vez en América habrá paz, habrá justicia, no habrá pobreza. Tenemos una esperanza de gloria. El Cordero vence, y con el Cordero vence la iglesia. Nos vamos, pero volvemos. Dios te bendiga. Aleluya. Si esperas, no solamente a mí, decía Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos aman su venida? Nos quedan 10 minutos. ¿Por qué no anticipamos? ¿Por qué no anticipamos? ¿Por qué no anticipamos su venida en esta hora? ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Así quieres pasar al frente. Si quieres pasar, celebremos su venida. Celebremos su venida. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. He decidido Aleluya. seguir, Pasa al frente. seguir a Cristo. El Rey ya viene. He decidido Oh, ya viene. seguir a Cristo. Cualquier día de estos. Decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Oh, sí. He decidido